Hola polluelos, vamos a dar la segunda clase de histología. Nosotros en la primera clase de histología explicamos los niveles de organización jerárquica de los seres vivos y ahí pasamos a las clases de anatomía y a las clases de físico-química, es decir, al primer nivel y al último nivel. Es decir, cuando nosotros analizábamos a un ser vivo en general o a un ser humano en particular, nosotros teníamos tres niveles de análisis, que eran el nivel macroscópico, que es aquello que se ve a simple vista, cuyo terreno es la anatomía. Después, un nivel microscópico, que es aquel que no se ve a simple vista y para el cual necesitamos herramientas, que son estos dispositivos que se llaman microscopios. Y el nivel submicroscópico, que es el nivel que no se ve con nada, con ningún aparato, y que lo estudia la química. Entonces, el nivel macroscópico es lo que se ve a simple vista y lo estudia la anatomía. El nivel microscópico es lo que se ve con microscopios, con aparatos llamados microscopios, y lo estudia la histología. Y el nivel submicroscópico es el que no se ve con ningún aparato y lo estudia la química. Entonces, después pasamos a las clases de anatomía y a las clases de físico-química con Fernando y con Guido. Y por ejemplo, en las clases de anatomía, Fernando les explicaba la constitución de los huesos del organismo, ¿no? Entonces, si yo voy a analizar un hueso, como los huesos de este cráneo, yo no necesito ningún aparato para verlo. Este es un nivel macroscópico. Y yo, si por ejemplo quiero medir el diámetro de la cavidad orbitaria, cualquier unidad, cualquier medida que yo quiera, cualquier estructura que yo quiera medir, la voy a medir en centímetros, en milímetros, en las unidades que se denominan del mundo visible, lo que se ve a simple vista. Ahora, si yo quiero estudiar las células que conforman el tejido óseo, que conforman los huesos del cráneo, estas son microscópicas. No voy a poder analizarlas y voy a necesitar, para poderlas, no voy a poder analizarlas a simple vista, y para poderlas visualizar voy a necesitar estos dispositivos que son los microscopios. Con lo cual, para este mundo que vamos a llamar el mundo invisible, yo no puedo medir las cosas en metros, en centímetros o en milímetros, porque esas son las unidades del mundo visible, el mundo macroscópico. Yo puedo medir este aula en metros, tiene tantos metros de ancho y tantos metros de largo. Puedo medir este palillo en centímetros, tantos centímetros de longitud. Puedo medir la punta del palillo en milímetros, tantos milímetros de diámetro. Pero cuando yo quiero medir las dimensiones de una célula, por ejemplo, si yo te digo, si yo te quiero expresar cuánto mide un glóbulo rojo en, supongamos, metros, yo tendría que decir que mide 0,0000000000007 metros, ponele, una cosa por el estilo. Es decir, si yo quiero utilizar estas unidades que son del mundo visible, los números van a ser fraccionados y muy pequeños, que no son fáciles de interpretar y de manejar. Lo más fácil de manejar son los números enteros, digamos en términos comparativos. Bueno, así es que para las dimensiones del mundo invisible, del mundo microscópico, no se utiliza el metro, el centímetro, el milímetro. Se utilizan el micrómetro, el nanómetro, el Armstrong, el picómetro. Y hay que saber a cuánto equivale. Bien, tomando como parámetro el milímetro como si fuese el nexo entre el mundo visible y el mundo invisible, si vos multiplicás milímetro por mil, te da el micrómetro, ¿sí? Que se abrevia UM. Si vos multiplicás micrómetro por mil, obtenés el nanómetro, NM. Si multiplicás nanómetro por 10, obtenés el Armstrong, que se representa con una A mayúscula con un cerito arriba. Y si multiplicás Armstrong por 100, te da el picómetro, que se representa como PM. Quiere decir que las dimensiones del mundo invisible, del mundo microscópico, se pueden medir con unidades que son el micrómetro, el nanómetro, el Armstrong y el picómetro, y vos tenés que saber pasar de una unidad grande a una unidad pequeña o viceversa. Si yo quiero pasar de una unidad grande a una pequeña, tengo que multiplicar. ¿Por cuánto multiplico? Depende de qué dato te den, de qué unidad te den como dato y qué te pidan como resultado. Así, por ejemplo, para pasar, como decíamos, de milímetro a micrómetro multiplico por 1000, de micrómetro a nanómetro multiplico por 1000, de nanómetro a Armstrong multiplico por 10, de Armstrong a picómetro multiplico por 100. Si yo quiero pasar de milímetros a nanómetro, tengo que multiplicar por 1000 y luego por 1000, o sea que estoy multiplicando por 1.000.000. Del mismo modo, si vos querés pasar de una unidad pequeña a una unidad grande, si yo quiero pasar de picómetro a Armstrong, divido para arriba por 100.
Si quiero pasar de Armstrong a nanómetros, divido por 10. Si quiero pasar de nanómetros a micrómetros, divido por 1000. Y si quiero pasar de micrómetros a milímetros, también divido por 1000. Bueno, ¿y para qué me sirve o para qué me serviría saber pasar una unidad de una unidad a otra unidad? Primero porque tengo que conocer las unidades, tengo que saber, por ejemplo, a cuántos milímetros equivale un micrómetro, a cuántos milímetros equivale un nanómetro, a cuántos micrómetros equivale un nanómetro y así, para saber de qué estoy hablando. Pero además para interpretar las dimensiones cuando las leo en un libro. Cuando ustedes lean en un libro de histología las dimensiones de las estructuras celulares, a estas dimensiones te las van a medir en, como decíamos, micrómetros, nanómetros, Armstrong, picómetros. Entonces, por ejemplo, vos lees en el libro de histología que el glóbulo rojo tiene un diámetro de 7 micrómetros, que la membrana plasmática tiene un diámetro de un espesor de 100 Armstrongs y que la membrana nuclear, una de las dos membranas de la envoltura nuclear, tiene un espesor de 6 nanómetros. Entonces yo tengo, por un lado, 7 micrómetros, por otro lado, tengo 7 micrómetros para el glóbulo rojo, tengo 100 Armstrongs para la membrana plasmática y tengo 6 nanómetros para la envoltura nuclear o para la membrana nuclear. Entonces, ¿qué es mayor? ¿7 micrómetros, 100 Armstrongs o 6 nanómetros? Porque 100 Armstrongs, el numerito 100, es mayor que 7 y 6. Pero es imposible que vos puedas comparar estructuras que están expresadas en unidades diferentes. Vos tenés que pasar todo a la misma unidad. ¿A qué unidad paso? A la que vos quieras. Mientras sea la misma unidad, vos vas a poder comparar. Generalmente te conviene pasar a la unidad más chiquitita porque eso te va a dar siempre números enteros. ¿Tá? Entonces, tenés más posibilidades de que tenés números enteros. Entonces, por ejemplo, el glóbulo rojo que mide 7 micras, si yo lo quiero pasar a nanómetros, multiplico por 1000, me va a dar 7000 nanómetros. Y si yo quiero pasar nanómetros a Armstrong, lo multiplico por 10 y me va a dar 70.000 Armstrongs. La membrana plasmática ya lo tengo en Armstrong, la membrana nuclear yo te lo di en nanómetros, 6 nanómetros, por 10 me va a dar 60 nanómetros. Entonces ahora sí, yo los tengo todos en la misma unidad y te puedo decir que el glóbulo rojo, que tiene un diámetro de 70.000 Armstrong, es más grande, digamos, que una membrana plasmática que tiene un espesor de 100 Armstrong, que a su vez es mayor que una membrana de la envoltura nuclear que mide 6 Armstrongs. Acá son Armstrong. Perdón, 60 Armstrong. Esto es porque yo las pasé a la misma unidad y si los paso a la misma unidad puedo comparar. Entonces, cuando uno trabaja con el mundo invisible, con el mundo microscópico, es necesario utilizar unidades de magnitud que son las que se denominan del mundo invisible para que estas unidades puedan ser comprendidas. Bueno, copien eso y ahora vamos a ver generalidades de microscopía, o cómo los microscopios pueden servir para analizar el mundo microscópico. Bueno, otros conceptos importantes que se relacionan con la microscopía son el poder de resolución, el límite de resolución, la longitud de onda y la apertura numérica. ¿Qué es el poder de resolución? El poder de resolución se define como la capacidad que tiene un sistema óptico para poder diferenciar dos puntos separados por una mínima distancia. Suponete que yo pongo dos puntitos ahí y vos, desde la pantalla de tu celular o desde la pantalla de tu computadora, no alcanzás a ver dos puntos, es porque la distancia que los separa es insuficiente para tu poder de resolución. No tenés capacidad, no tenés poder de resolución como para poder separar esos dos puntos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que separármelos. Y a lo mejor si yo te los separo un poco más, si aumento la distancia, vos sí podés diferenciar dos puntos. Esta mínima distancia que tiene que separar a dos puntos se conoce como el límite de resolución. Entonces, el poder de resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico, el ojo, un microscopio óptico, los microscopios electrónicos, para diferenciar dos puntos separados por una mínima distancia. La mínima distancia que tiene que separar a dos puntos para que yo los pueda diferenciar se llama límite de resolución.
Está claro que el poder de resolución y el límite de resolución son inversamente proporcionales, porque cuanto mayor es el poder, menos distancia tiene que separar a los puntos para que yo los reconozca. O sea, si vos tenés mucho poder en tus ojos, a lo mejor vas a poder ver estructuras muy pequeñas. Una persona que tiene que usar lentes porque en realidad no tiene tanto poder en sus ojos, a lo mejor necesita que las cosas sean más grandes para poderlas ver. Lo mismo pasa con los microscopios. Un microscopio más potente va a poder ver estructuras más chiquititas y un microscopio menos potente necesita que las estructuras sean un poco más grandes. Entonces, una cosa es el poder y otra cosa es el límite. El poder de resolución es inversamente proporcional al límite, así como el límite de resolución es inversamente proporcional al poder. Esto se puede expresar por una ecuación en la cual el PR es igual a 1 sobre LR, o lo que es lo mismo, el LR es igual a 1 sobre PR, ambos multiplicados por una constante, esta constante de proporcionalidad vale 0,61. Bien, entonces, poder de resolución es inversamente proporcional al límite resolutivo. Entonces, obviamente, el límite resolutivo es inversamente proporcional al poder de resolución. Esto multiplicado por una constante de proporcionalidad que equivale a 0,61. Muy bien. Otros conceptos importantes y que afectan tanto poder de resolución como límite de resolución son la longitud de onda de la radiación con la cual vos estimulás el microscopio, o el sistema óptico en particular, y la apertura numérica. La longitud, las radiaciones electromagnéticas, ustedes saben que son radiaciones ondulantes, como la luz, ¿no? Y que entonces los fotones que componen esa radiación ondulante van trazando una onda. Yo puedo medir la distancia entre dos picos o dos valles de esa onda y esa distancia se conoce como longitud de onda. En función de la longitud de onda, hay dos características. Primero, podemos clasificar a las radiaciones en distintos tipos de radiaciones según la longitud de onda. De mayor a menor longitud de onda tengo las ondas de radio, las ondas de luz visible, que van desde el color rojo al color violeta, siendo las del color rojo las de mayor longitud de onda y las de color violeta las de menor longitud de onda. Después tengo, con mayor longitud de onda que los rayos rojos, tengo los infrarrojos. Así que tengo ondas de radio, rayos infrarrojos, luz visible. Por debajo de la luz visible, cuyo límite inferior es el color violeta, tengo los rayos ultravioleta, que tienen menor longitud de onda que la luz visible. Si sigo disminuyendo la longitud de onda, encuentro los rayos X, con los cuales se sacan radiografías en medicina. Si sigo disminuyendo la longitud de onda, obtengo los rayos alfa, beta, gamma de la desintegración del núcleo de un átomo, que constituyen la radiactividad. Bien, ¿qué importancia tiene la longitud de onda con un sistema óptico? La longitud de onda es inversamente proporcional a la energía que trae la radiación. Es decir, a mayor longitud de onda, menor energía, y a menor longitud de onda, mayor energía. Bueno, y esa energía está relacionada con la capacidad de visualizar. Entonces, cuanto mayor sea la longitud de onda, menor va a ser la energía y menos poder va a tener el sistema óptico, con lo cual la longitud de onda es inversamente proporcional al poder de resolución. O dicho de otra manera, el poder de resolución es inversamente proporcional a la longitud de onda. En cambio, ¿qué es la apertura numérica? La apertura numérica es el porcentaje de rayos que pueden ser captados por las lentes del microscopio luego de que estos rayos atravesaron el objeto. Y cuanto más rayos captás, mejor ves, porque es como comparar, por ejemplo, la visualización de un objeto de día o de noche. Vos lo vas a ver del mismo tamaño, pero de noche lo ves con los bordes más difusos, los colores no se ven bien. Una remera que es roja de día, en la oscuridad de la noche a lo mejor la ves bordeaux o no reconoces bien el color. ¿Por qué? Porque lo que cambia cuando disminuye la iluminación es la nitidez de la imagen. Y la nitidez vendría a ser la visión de los bordes de una imagen y de los colores. Entonces, como el poder de resolución aumenta cuando aumenta la nitidez, decimos que el poder de resolución es directamente proporcional a la apertura numérica. Entonces, el poder de resolución, que es la capacidad para diferenciar dos puntos separados por una mínima distancia, es directamente proporcional a la apertura numérica e inversamente proporcional a la longitud de onda, ambos multiplicados por esta constante de proporcionalidad.
Es decir, que cuanto mayor es la apertura numérica, más rayos son captados, mejor veo. Ahora, cuanto mayor es la longitud de onda y menos energía trae la radiación, menos veo, peor veo. Entonces, para visualizar bien, vos necesitas que entren muchos rayos de luz de baja longitud de onda, ¿sí? No de alta longitud de onda. Bueno, si el poder de resolución es directamente proporcional a la apertura numérica, pero inversamente proporcional a la longitud de onda, está claro que el límite resolutivo es al revés, porque el límite resolutivo es inversamente proporcional al poder. Entonces, el límite resolutivo es igual a longitud de onda dividido apertura numérica por la constante de proporcionalidad. Bueno, entonces, repasemos hasta acá. Les decía, 4 conceptos importantes que van a ver en relación a los microscopios cuando lo lean el libro son el concepto de poder de resolución, el de límite de resolución, el de longitud de onda y el de apertura numérica. O sea, hay que saber definirlos. Al poder de resolución, como la capacidad que tiene un sistema óptico para diferenciar dos puntos separados por una mínima distancia, al límite de resolución, como la mínima distancia que tiene que separar a dos puntos para ser reconocidos como diferentes, a la longitud de onda, como la distancia que existe entre dos picos o dos valles en una radiación electromagnética ondulante, como la luz visible, y a la apertura numérica, como el porcentaje de rayos que son captados por las lentes de un microscopio luego de que atraviesen un objeto. Bien, entonces, con respecto a las relaciones de proporcionalidad entre estos 4 parámetros, decimos que el límite de resolución es que el poder de resolución es inversamente proporcional al límite, directamente proporcional a la apertura numérica e inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, el límite de resolución, que es inversamente proporcional al poder de resolución, será directamente proporcional a la longitud de onda, pero inversamente proporcional a la apertura numérica. Estas relaciones de proporcionalidad se pueden expresar a través de estas ecuaciones, en las cuales se las multiplica por una constante de proporcionalidad K, que equivale a 0,61. Copien eso. Bueno, y con respecto a los distintos tipos de microscopios, nosotros tenemos 2 grandes tipos de microscopía, que son la óptica o fotónica y la electrónica. ¿En qué se diferencian? En fundamentalmente el tipo de luz que utilizan o el tipo de radiación que utilizan para aumentar de tamaño a las estructuras. En el caso de la microscopía óptica se usa un haz de fotones, que son las partículas que componen la luz visible o la luz ultravioleta, mientras que la microscopía electrónica utiliza un haz de electrones, lo que, digamos, una partícula subatómica que orbita el núcleo de los átomos y que constituye, por ejemplo, la electricidad. Entonces, acá la clave es la longitud de onda del haz, que alimenta el dispositivo. Los fotones tienen una longitud de onda, la luz visible y la luz ultravioleta, tienen una longitud de onda relativamente alta. En cambio, los electrones el haz de electrones tiene una longitud de onda baja. Entonces, según lo que vimos en el pizarrón anterior, como el poder resolutivo es inversamente proporcional a la longitud de onda, como acá la longitud de onda es más alta que acá, el poder resolutivo del óptico es menor que el del electrónico. Concretamente, ¿cómo expresamos el poder resolutivo? Lo expresamos con una X. La X indica veces que aumenta de tamaño a una estructura determinada, esa lente. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que el microscopio óptico tiene un PR de hasta 2000X, significa que como máximo un microscopio óptico te puede aumentar 2000 veces el tamaño de las estructuras. En cambio, el microscopio electrónico puede aumentarla millones de veces. O sea que hay cosas que con el óptico, que a simple vista no se ven. Vos las ponés en un microscopio óptico, las agrandás y las ves. Y hay cosas que ni siquiera al óptico se ven, pero que si vos la pones a un electrónico, la agrandás más de tamaño y la ves. Porque el óptico te aumenta hasta 2000 veces el tamaño de las estructuras y el electrónico 2 millones o más. Bueno, teniendo en cuenta que a su vez que el poder resolutivo era inversamente proporcional al límite resolutivo, si con el microscopio óptico tengo menor poder que con el electrónico, tengo mayor límite. Concretamente, el límite resolutivo del microscopio óptico es de 2000 Armstrongs, mientras que el límite resolutivo del electrónico es de 4 Armstrongs. En resumen, chicos,
Todo aquello que, a ver, el límite resolutivo del ojo humano está alrededor de los 0,1 milímetros. Todo lo que sea más grande que 0,1 milímetros se puede ver a simple vista. Es macroscópico. Lo que esté entre 0,1 milímetros y 2000 Armstrong es microscópico. Se ve con el microscopio óptico. No se ve a simple vista, pero se ve con el óptico. Todo aquello que sea más chico de 2000, que esté entre 2000 Armstrong y 4 Armstrongs, no se ve a simple vista y no se ve a microscopio óptico, pero se puede ver con el electrónico. Constituyen el mundo ultramicroscópico. Mientras que aquello que sea más chico que 4 Armstrongs, aquellas estructuras de menor tamaño que 4 Armstrongs, no se ven ni siquiera con el microscopio electrónico. Se dice que son submicroscópicas. Entonces nosotros tenemos lo macroscópico, que es aquello que se ve a simple vista, que tiene que tener un tamaño superior a 0,1 milímetros. El milímetro, recuerda que es una unidad que utilizamos en el mundo visible. En cambio, el mundo microscópico es aquello que tiene un tamaño entre 2000 y 4 Armstrongs. No lo veo a simple vista, pero lo veo con el microscopio óptico. El que está entre 0,1 milímetros y 2000 Armstrongs. Eso no se ve a simple vista, se ve con el microscopio óptico. Aquello que está entre 2000 y 4 Armstrongs es ultramicroscópico. No se ve a simple vista, no se ve con el microscopio óptico, pero se ve con el electrónico. Finalmente, aquello que es más chico que 4 Armstrong es submicroscópico, no se ve ni siquiera con el microscopio electrónico. Bueno, ¿cuántos tipos de microscopios hay? Más o menos 10, de los cuales 8 son ópticos y 2 son electrónicos. Los 8 ópticos son el microscopio óptico común de campo claro, que se abrevia MOC, el microscopio óptico de campo oscuro, que también se llama ultramicroscopio, el microscopio de ultravioleta, el de fluorescencia, el de luz polarizada, el de interferencia, el de contraste de fases y el de barrido confocal. Mientras que microscopios electrónicos tenemos 2, el de transmisión o MET y el de barrido MEB o scanning. Bueno, ¿qué van a ver en la facultad? Esperemos que el año que viene se puedan retomar a las clases presenciales, porque una de las cosas más lindas es ir al laboratorio de histología y trabajar con estos microscopios, que son los microscopios ópticos, que obviamente por razones de pandemia los chicos que este año hicieron primer año de medicina y los que estaban en segundo, etcétera, que no pudieron. Al menos los de segundo, cuando estuvieron en primero, pudieron aprovechar los laboratorios de histología, pero los de primero todavía no. Esperemos que el año que viene puedan, y esperemos que el año que viene ustedes también. Concretamente, lo que les quiero decir es, ¿cuál es el único microscopio de los 10 que ustedes van a manipular? El microscopio óptico común de campo claro. Es óptico, no es electrónico, y dentro de los 8 ópticos, el común de campo claro. Ese es el que ustedes van a utilizar en los laboratorios de histología si las clases se hacen presenciales. Bueno, niños, copien eso. Ópticos comunes de campo claro, el microscopio óptico común de campo claro, hay muchos modelos, ¿sí? Que todos tienen un mismo principio de funcionamiento que después vamos a ver. Acá tengo 5 microscopios para que vean de distintos modelos. Estos, que son más chiquititos a mi derecha, son microscopios monoculares. Tienen, para visualizar, una sola lente ocular. Vos tenés que mirar en esa lente ocular, cerrar el otro ojo o, digamos, las personas que trabajan muchas horas con microscopios monoculares aprenden a mirar con los 2 ojos abiertos, pero registrando solo la información que proviene del ojo que está en el microscopio. Esto es porque, si bien parece difícil, con el tiempo se logra, pero esto es porque este trabajo de mantener un ojo cerrado mucho tiempo te termina provocando un dolor de cabeza terrible. De todas maneras, para evitar eso también tenemos los microscopios binoculares. Estos son microscopios binoculares que tienen, como su nombre lo indica, un cabezal con un tubo óptico que se llama, con 2 lentes oculares. Estas lentes oculares se pueden graduar, porque la distancia existente entre ambos ojos en distintos individuos es diferente. Entonces vos podés separar las lentes oculares o acercarlas, A ver si se ve ahí. Yo puedo a las lentes oculares acercarlas o separarlas. ¿Ven? Separarlas, acercarlas. Entonces, esas son las binoculares. Y después tengo microscopios con cabezal trinocular, que son estos. No porque nadie vaya a tener 3 ojos, sino que tienen los 2 oculares
para que vos mires por acá, pero el tercer ocular suele tener, se le puede poner, como en este caso, una cámara filmadora, donde vos podés filmar lo que estás viendo, digitalizarlo y proyectarlo, por ejemplo, en una pantalla. O sea, para dar una clase de microscopía está buenísimo porque yo voy viendo al microscopio y les voy proyectando a ustedes lo que la cámara, lo que yo voy viendo, a través de la cámara. Este es un microscopio con cabezal trinocular. Pero más allá de que sean monoculares, binoculares, trinoculares, el principio de funcionamiento es el mismo. Estos microscopios son iluminados desde abajo, tiene una fuente de luz, acá abajo los ilumina, la luz atraviesa una serie de estructuras en lo que se llama la subplatina, ahora después lo vamos a ver con mayor detenimiento, atraviesa un objeto que yo voy a colocar aquí, sobre la platina, y este objeto después atraviesa un sistema óptico centrado constituido por lentes objetivos y lentes oculares, que son capaces de aumentar el tamaño del objeto. Tanto estos microscopios como este microscopio hacen lo mismo. Serán más grandes, más chicos, más poderosos, menos poderosos, pero hasta un límite de 2000X, porque más que eso no puedes conseguir con la microscopía óptica, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Utiliza un haz de luz de fotones, el haz de luz atraviesa un objeto delgado, que puede o no estar coloreado, es captado por un sistema de lentes que se llama sistema óptico centrado, que está constituido por una lente objetivo que está cerca del objeto a observar y por una lente ocular que está cerca del objeto del observador. Realizando todo ese procedimiento vas a captar una imagen aumentada hasta 2000 veces. ¿Estamos? Bueno, polluelos, estas han sido las generalidades de microscopía, lo que ustedes tienen que saber sobre el aparato que van a utilizar en microscopía para estudiar las células y los tejidos. En anatomía se estudian macroscópicamente, en química se estudian las reacciones químicas por métodos indirectos, porque las cosas no se pueden ver. En histología utilizamos estos aparatos, los microscopios, los ópticos, en los libros podés ver fotos de microscopios electrónicos, no van a utilizar ustedes un microscopio electrónico, para observar las estructuras del mundo invisible, tales como las células y los tejidos formados por células. En la próxima clase comenzaremos a analizar las estructuras celulares. Nos vemos, polluelos, y cuídense.